Antes de que empecemos con la narración, el relato o la explicación de qué fue este 21 de mayo, quiero decirle, por favor, por ahí hay un botón acá abajo, en alguna parte, que dice suscribirse. Háganlo porque realmente hacen la diferencia. No hay que pagar nada, no hay tarjeta de crédito, no hay tarjeta de débito, nada, no se preocupen, no hay ningún desembolso monetario. Pero cuando ustedes se suscriben, realmente hacen una diferencia en el canal. Así que se los pido, por favor, se lo pueden meter y eso. Y ahora vamos, ¿no es cierto?, a meternos directamente en lo que es el 21 de mayo de 1879. Terminamos la serie de las 7 campañas. Creo que fue bastante, dentro del tiempo que uno tiene, ¿no es cierto?, para hacer este tipo de cosas, fue bastante analizado, fue bastante completo, pero me quedó un sabor raro en la boca de que tenemos que hablar de las batallas, ¿ya? No las 7 campañas tuvieron grandes batallas, Antofagasta no la tuvo, Arequipa tampoco, pero sí hay otras campañas que tuvieron batallas muy importantes, que son batallas de inflexión, que llamo yo, batallas donde cambia la marea, cambia la balanza del poder dentro de la campaña. Y se nos ocurrió con el comité creativo hacer esta serie de campañas más importantes, de batallas más importantes de la Guerra del Pacífico. Así que vamos a partir por, curiosamente, el principio. Y vamos a hablar de la primera gran batalla de la Guerra del Pacífico, que fue el 21 de mayo de 1879, antes conocida como la batalla naval, o sea, como el combate naval de Iquique y el combate naval de Punta Gruesa. Hoy día lo estamos agrupando en una sola acción, en una sola gran acción. Es el mismo teatro de operaciones, es el mismo día, la misma hora, ¿no es cierto? Y por eso que le estamos dando una connotación de batalla, además por las consecuencias que trae luego del término de esta. Entonces, primero para que empecemos a entrar en materia, ¿no es cierto?, tenemos que decir que la guerra se declara oficialmente, si ustedes quieren. Se declara el 5 de abril de 1879. Curiosamente, el mismo capitán Arturo Prat Chacón es el que entrega en Iquique el documento al gobernador de Iquique, don Salomé Porras, y se inicia el bloqueo del puerto de Iquique. Por tanto, se impide el comercio de salitre que iba a dar, el beneficio de comercio iba a dar a las arcas fiscales peruanas, y ahí hay un tema económico, ¿no es cierto?, que es el que se intenta hacer. Luego de una serie de cosas que nos vamos a mostrar, porque si no nos vamos a ir muy largo, vemos que la escuadra chilena parte hacia el norte en busca de la gran batalla naval, la batalla naval decisiva que se hacía, en que se pensaba que se podía hacer en aquella época. Juan Williams parte con el grueso de la escuadra hacia Callao y se entrecruzan frente a Mollendo con la escuadra peruana, que iba nada más y nada menos con el presidente Prado hasta Arica, donde se elaboran un plan junto con el almirante Grau, Domínguez Grau, elaboran un plan de acción para avanzar, ¿no es cierto?, para tener el dominio o hacer el mayor daño posible. Ese plan de acción era muy simple. Primero, sabían de que Iquique estaba bloqueado por las 2 naves más pencas, más malas de la Armada de Chile, la Esmeralda y la Covadonga, ya vamos a hablar de eso. Y deciden que tienen que levantar el bloqueo, o sea, hundir esas 2 naves, ¿cierto?, levantar el bloqueo, seguir avanzando hacia el sur, esto es re importante, seguir avanzando hacia el sur, llegar a Antofagasta, y como todas las escuadras chilenas estaban en el norte, el sur estaba absolutamente indefenso. La última defensa que tenía Chile ante la escuadra del Perú de la época era la Esmeralda y la Covadonga en Iquique. De ahí hacia el sur no había nada más. Entonces, el plan era: se hunde la Esmeralda y la Covadonga, se levanta el bloqueo, el Huáscar con la Independencia avanza hacia el sur, hacia Antofagasta. En Antofagasta destruyen la máquina que desalinizaba el agua de mar y la convertía en agua dulce. Bueno, más o menos dulce, no era dulce, pero ok. Que daba de beber a más o menos 100.000 soldados. Sin esa máquina, que era vital, ¿no es cierto?, el ejército chileno tenía una complicación muy grande, muy grande. Los soldados podían morir de sed. Y luego de eso, el plan era hundir un convoy que había zarpado de Valparaíso con más o menos 2.300, 2.500 hombres más que iban hacia Antofagasta. Noticia que había aparecido en la prensa de Chile. Bueno, ese era el plan. El Huáscar con la Independencia zarpan desde Arica, recalan en Pisagua la noche del 20 y la madrugada del 21, y parten de luego hacia Iquique
¿no es cierto? Y eso a las 6:30 de la mañana, más o menos, cuando ya la Camanchaca empieza como a clarear un poquito, ¿no es cierto? Los vigías de la Covadonga, que estaba cumpliendo la guardia más afuera de la rada, la Meralda estaba más adentro, avistan al monitor Huáscar. ¿Cómo saben que es el Huáscar? Gran pregunta. Porque los vigías de la Covadonga, al menos 2 de ellos, habían estado embarcados en el Huáscar, por tanto conocían lo que se llama la arboladura, sus mástiles, ¿no es cierto?, cómo se veía desde lejos. Y ellos dan la voz de alerta y el famoso grito que dice humos al norte. Detrás del Huáscar, unos 10 minutos o algo así, venía la Independencia. No iban en paralelo, no iban en formación, iban en fila india separados un tiempo, unas millas náuticas. Bueno, los buques peruanos, o sea, el Huáscar, cuando vista la nave chilena hizo el pabellón de combate, Prat inmediatamente es informado, la Covadonga dispara un cañoncito, ¿no es cierto?, dando la voz de alerta, levantan banderas, humo al norte, qué sé yo. Prat, ¿no es cierto?, en la Esmeralda levanta señales que dice a Condel, venid al habla, o sea, acérquese porque vamos a tener que conversar. En esos instantes, ¿no es cierto?, mientras la Covadonga se va acercando, se produce la famosa arenga de Prat, que no la voy a repetir porque ya es por todo sabía, ¿no es cierto?, si no hay libros donde se puede encontrar. Terminada esa arenga, ya la Covadonga estaban al lado y con estas bocinas que habían antes, ¿no es cierto?, conversan entre comillas. Prat le dice que almuerce a la gente. ¿Por qué es importante que almuerce a la gente? Para que tenga energía. La gente come, digiere y tiene energía para poder combatir porque se esperaba, era evidente que venía un combate naval, ¿ya? Después, mantener bajo los fondos. Obviamente acercarse lo más posible a la costa porque los buques enemigos calaban mucho más que los buques chilenos, ¿ya? Reforzar las cargas, es como obvio, subir, ¿no sé, todos los implementos artilleros necesarios acerca de los cañones. Cada uno cumplir con su deber. Y Condel, que era medio lacónico a veces para sus cosas, simplemente dice, all right. Y la Covadonga se pone a lo que se llama la estela, a la popa, ¿no es cierto?, de la Esmeralda en su andar. Termina esta conversación, se escucha una explosión y cae las crónicas, los escritos, las cartas dicen que cae una granada, un proyectil de Huáscar justo en el medio, detrás de la popa de la Esmeralda y delante de la proa de la Covadonga. Y con eso, cerca de las 8 de la mañana, 8:05, 8:10 de la mañana, se da inicio al combate naval de Iquique, o lo que estamos hablando hoy día, la batalla naval del 21 de mayo de 1879. En eso el transporte de la mar, al ver todo esto, el transporte chileno de la mar que estaba ahí, abandona rápidamente y se dirige hacia el sur. A la cola del Huáscar venía la Independencia, y cuando ya el Huáscar tenía empeñado el combate contra la Esmeralda y contra la Covadonga, el empeñado el combate no era que estaba combatiendo fuertemente, sino estaba empezando. La Independencia gira su proa hacia la Covadonga, y es en ese instante, ¿no es cierto?, donde Condel se da cuenta de que están metidos en un verdadero problema, ¿ya? Condel se da cuenta que si se quedan ahí, es una muerte segura, y él decide salir de la rada de Iquique, pasar por la isla Serrano. En este tiempo había un canal, estaba abierto, hoy día está cerrado por el puerto, pero pasar por la isla Serrano entre la isla de Iquique e Iquique y dirigirse hacia el sur. Curiosamente, y muchos me han preguntado por qué esto no fue si esto fue una cobardía de Condel, si esto fue un desacato, por qué no se le hizo un juicio. La respuesta es muy simple. Hay una orden muy antigua de la Armada Española, se llama la Orden Grenadina, que indica que el comandante de un buque es responsable por su buque y por consecuencias lógicas de la tripulación del buque, ¿ya? Si yo no tengo buque, mi tripulación se muere. Entonces Condel, amparado en esa orden, se da cuenta de lo mal que, además que Condel sabía que la Esmeralda tenía un problema grave con su maquinaria, que no podía levantar velocidad, que su única opción de salir rápido era a vela. Imagínense, a vela. Entonces, Condel bajo ese precepto sale de la rada de Iquique y se dirige al sur, y ahí es cuando separamos combate naval de Iquique con combate naval de Punta Arenas. ¿Ok? Y, como repito, los dos conforman la batalla naval del 21 de mayo. Prat, bueno, se da cuenta de que Condel se va y pone su embarcación
entre 100 y 200 metros frente al principio de la playa de Colorada, en lo que hoy día estaría el muelle naval de Iquique, más o menos por esa zona. Ahí pone su embarcación, ¿no es cierto?, y obliga a los artilleros del Huáscar, que no eran muy buenos, estaban recién en periodo como de entrenamiento, a disparar por cierta elevación para pegarle a la Esmeralda. La verdad es que no le pegaron ni uno. Los artilleros estaban bastante verdes todavía y no lograron apuntarle ni un solo tiro en forma directa a la Esmeralda. Además, en ese minuto hay una comunicación entre el Salomé Porras, que ya dijimos que era el gobernador marítimo, el gobernador de Iquique, con Grau, que le indica, por cosas previas, que le indica que la Esmeralda estaba protegida por una red de torpedos, le hace red de minas. O sea, había tenido una protección que era una red, imagínense como una gran red de pesca llena con minas submarinas. Por tanto, si se acercaba el Huáscar, era posible que fuese hundido por alguna explosión de estas minas submarinas. Entonces, Grau tiene que mantenerse entre los 500 y 600 metros alejado de la Esmeralda para no tener ese problema. Y ahí, más o menos 2 horas demora este cañoneo. Se disparan casi 40 proyectiles al Huáscar, que no le pega ni uno. La Esmeralda dispara hacia el Huáscar, que le pega muchas veces, pero con los cañones pequeños de la Esmeralda y la gran cubierta del Huáscar, no era mucho lo que podían hacer. Y en ese instante, ¿no es cierto?, el general Buendía, comandante de las Fuerzas de Tierra, ordena que una batería de cañones se ponga en la playa y empiece a dispararle a la Esmeralda por el otro lado, por el otro costado, si ustedes quieren. Prat se da cuenta que está cogido entre 2 fuegos, que no tiene mucho espacio de acción, ¿no es cierto? El fuego de tierra había sido bastante más eficaz que el fuego del Huáscar. De hecho, ya habían muerto 3 marineros por esa acción. Y con lo poco de presión que tenía, levantan un poquito de mano, ¿cierto?, y mueven la Esmeralda más o menos 1000 metros hacia el centro de la bahía. Esto le indica a Grau que efectivamente la red de protección no existía, y es ahí cuando Grau decide embestir a la Esmeralda usando el ariete, ¿no es cierto?, el espolón llamado, ¿no es cierto?, contra la Esmeralda. Se lanza, levanta presión Grau, se lanza 7 u 8 nubes logra tener contra la Esmeralda, y en ese minuto Prat, que estaba en la toldilla, en la popa, la parte superior de la popa del buque, logra con lo poco y nada que tenía hacer un pequeño giro y hacer un esquive, y en vez de que le pegara al centro donde estaba apuntando Grau su buque, le pega lo que se llama la aleta, que es por el lado de estribor, babor por el lado de atrás, ¿no es cierto?, sin ser la popa, pero cerca de la popa, por el lado de la toldilla, le pega. Y es en ese instante, ¿no es cierto?, cuando Prat decide saltar, abordar al buque peruano. Ahora entendamos algo. Hay una diferencia de altura entre la toldilla de la popa de la Esmeralda con el castillo de proa del Huáscar, más o menos 1 metro y algo, 1,20 m, 1,30 m. Entonces, no es que, como dicen algunos peruanos, no es que Prat se cayó. No, el tipo tuvo que estar parado justo en el borde de su embarcación para saltar 1,20 m hacia abajo y caer de pie en el castillo del Huáscar, que es bastante pequeño. Ya, yo he estado ahí, es bastante pequeño. Bueno, lo logra hacer junto con el sargento del Regimiento de Artillería de Marina Juan de Valdea y otro soldado que se llama, hasta donde sabemos, Arsenio Canave. Bueno, mientras esto sucedía, mientras el Huáscar golpea, Prat salta, al mismo tiempo el Huáscar dispara sus 2 piezas de 300 libras, cañones bastante importantes, con lo que se llama tarros de metralla. Que esto es una munición que es como una escopeta, que sale así, disparado, no es un proyectil sólido, sino que son miles y miles, cientos de miles de pequeños proyectiles que se disparan. Todo esto fue sobre la cubierta de la Esmeralda y despedazó, pues esto tampoco corta distancia y a tal velocidad, ¿no es cierto?, tal es la potencia, que despedazó entre 40 y 50 hombres de la cubierta de la corbeta chilena. Se dice que la sangre era tanto que la gente se resbalaba. Cuando intentaba caminar se resbalaba porque los cuerpos estaban esparcidos por todos lados. Partes y piezas del cuerpo estaban esparcidos por todos lados. Yo me voy a mostrar eso, que es medio macabro, así que no me gusta tocarlo. Bueno, Grau da marcha atrás para salir de la situación, ¿no es cierto? Prat baja por la escalinata de
babor del Huáscar y Aldea lo hace por el otro lado. Van avanzando. Prat recibe un impacto de bala. Algunos dicen en la rodilla, otros dicen en la cadera, otros dicen en el torso, lo que sea, en la parte izquierda del cuerpo. ¿Ya? Eso hace que Prat se incline hacia adelante, con la intención como de hincarse sobre su lado izquierdo para curarse, para protegerse del dolor, y sale un soldado peruano que le dispara en la cabeza, una bala que le entra por la cabeza y mata definitivamente a Prat. Aldea recibe al menos 5 impactos de bala y queda ahí tirado, o sea, no es mucho más. Grau retira su buque y espera unos minutos para que los oficiales de la Esmeralda sopesen la situación. Digan, ¿saben qué va? Aquí estamos mal, tenemos que rendirnos. Y lo que ve Grau desde su puesto de mando en el Huáscar es que se sube un hombre al palo de mesana de la corbeta Esmeralda donde estaba la bandera chilena y la clava. Eso implica algo muy simple. La bandera no se baja, la bandera no se rinde, la bandera se clava. Y eso era un mensaje muy claro y preciso. Aquí se combate hasta el final, hasta la muerte. Bueno, y de hecho así fue. ¿Ya? Levanta de nuevo presión, viene el segundo espolonazo, que ya el mando de la Esmeralda estaba en Uribe, con lo poco y nada que le quedaba, intenta hacer algo, alguna maniobra para esquivar, ¿no es cierto?, esta bestia de acero que se le venía encima. No lo logra del todo y el ariete penetra en la Esmeralda provocando una vía de agua. Y es en ese minuto cuando el teniente Serrano, con entre 12, 14 o 16 hombres, salta sobre el buque peruano Huáscar, y la verdad es que todos fueron muertos. Serrano muere un poco después, pero todos fueron entre heridos y muertos. O sea, no tuvo ningún impacto, ninguna importancia dentro de la acción de combate. De una valentía sin igual, pero con ningún resultado para nada. La Esmeralda, imagínense como un animal herido que crujía, que estaba ahí, que se hundía, que estaba todavía a medio morir saltando, obviamente se estaba hundiendo. Y el Huáscar por tercera vez arremete, y esta vez sí le pega en el centro, y esta vez sí le hace mucho daño, esta vez sí rompe todas las cuadernas de la zona de la Esmeralda. Y es en ese instante, ¿no es cierto?, cuando la Esmeralda, la proa se va hundiendo poco a poco, la proa se va levantando, se empieza a hundir, y el guardiamarina Ernesto Riquelme, en una batería de un cañón que estaba más hacia popa, dispara el último tiro de la Esmeralda junto con un Viva Chile, y ahí se hunde y se acabó el combate naval de Iquique. Eran las 12:10 del 21 de mayo de 1879, ¿eh? Cosa que no acordemos siempre, cuando son las 12:10 del 21 de mayo recordamos de aquellos hombres. De los 201 tripulantes que habían comenzado el combate, solo fallecen 147, sobreviven 54. La verdad es que las pérdidas son enormes. Pero volvamos un poquito atrás en el tiempo, cuando la Covadonga sale, ¿no es cierto?, pegadito a la costa con la Independencia atrás, ¿no es cierto?, la Covadonga pone rumbo sur, y justo en el minuto en que está haciendo todo este giro, una bala del Huáscar, cuando todavía está empeñado con la Esmeralda, una bala del Huáscar atraviesa por la popa de la Covadonga, más o menos casi 1 metro sobre el nivel de la flotación, atraviesa de banda a banda el buque chileno y le vuela las piernas al cirujano, a Pedro II Regalado Videla, cirujano de la Covadonga, y le vuela la cabeza a un grumete. Eso fueron una de las bajas importantes que tuvo en ese minuto. Videla, por supuesto, que fallece por una hemorragia unas horas después. Además que él era el único que se podía curar, entonces no hay problema. Bueno, la Covadonga empieza a avanzar, pasa bien pegadito a la costa por Cabancha, después sale por la punta de Cabancha, se mete de nuevo hacia la playa por Guayquique, sigue avanzando bastante lento. La Covadonga no levantaba más allá de 4 o 5 nudos. No tenemos tierra a los ojos, eso era todo. La Independencia a esa altura empieza a seguirla, se le pone al lado, le dispara, no le pega. Los artilleros de la Independencia también eran muy novatos, sin ninguna experiencia, y por tanto, por más que disparaban, no le pegaban a nada, o le hicieron muy poco daño.
El comandante de la Independencia, Juan Guillermo Moore, intenta por todos los medios de cazarla por el lado, avanza, retrocede, vuelta encontrada, no le logra pegar y él aparentemente, por lo que uno puede colegir por la evidencia empírica que hay, este hombre se empieza a, digamos, como a desesperar de que no podía cazar, no podía llegar a la Covadonga, un buque muy pequeño comparado con lo que él tenía. Estamos hablando de una nave de madera de 600 toneladas contra un buque blindado de 2000 toneladas. Así de simple. Estamos hablando de una nave que tenía 2 cañones contra una que tenía 14 cañones. ¿Ok? Bueno, así llegan a la caleta de los Muelles, una caletita que está ahí entre Punta Gruesa y Iquique, es muy bonita, muy cerrada. La Covadonga intenta entrar y es recibida por fusilería de una dotación peruana que estaba en esa zona, por tanto vuelve a salir pegado a la costa y la Independencia lo sigue. Todo marino que estaba disponible en la Covadonga es puesto a popa con lo que se llama armas de puño. Fusiles, pistolas, lo que ustedes quieran, tenían que dispararle a la proa de la Independencia. ¿Por qué? Porque la proa de la Independencia tenía un cañón que apuntaba hacia adelante, que era un Burús de 150 libras, no menor, que si llegaba a dispararle a la popa, le podía borrar el timón y que sin timón la Covadonga quedaba en desgobierno y ya la batalla estaba absolutamente perdida. Por tanto, y ahí sale la figura del grumete Juan Bravo, ¿no es cierto?, que parece que tenía un ojo pero clínico para pegarle a los agentes que se quería asomar por este cañón que no tenía protección alguna, en el cañones que estaban así nomás. Bueno, de esta manera avanzan 10 millas náuticas que separan la bahía de Iquique con Punta Gruesa, y aquí voy a entrar en una discusión que hay entre Condell y Moore. Moore dice que demoró más de 3 horas en cubrir esas 10 millas. Condell dicen que fueron 4. Llegamos a las 3 horas y media, para no ser... Pero ok, mientras pasaba lo de Iquique, ellos estaban sucediendo por esta otra, por el lado de la costa, estaba pasando todas estas otras cosas, ¿no es cierto? Más o menos un cuarto para las 12, se acercan hacia Punta Gruesa. Moore ve la oportunidad, levanta presión, acelera su buque, ¿no es cierto? Se van acercando a la popa de la Covadonga muy fuertemente, con la intención de espolonearle, de poner el espolón en la popa para desgobernar a la Covadonga, ¿no es cierto? Pero Condell tenía todavía su último as debajo de la manga, que era pasar por unas rocas que no estaban en ninguna carta náutica. Bueno, es una rompiente, con baja mar se ve, es una rompiente. Y la Independencia estaba, relatos hablan de 40 o 50 metros, estaba ahí, ¿ya? Cuando pasan por la roca, por estas rocas que están en estos bajos que están en Punta Gruesa. Y aquí hay un testigo presencial que se llama Jorge Arturo Lid, que tenía 14 años en esa época, que era asistente del ingeniero de máquina, y que dice lo siguiente, comillas: la Covadonga chocó levemente con su quilla en una roca que no emergía del mar. Luego vino un segundo choque. Luego después sentimos como que resbalábamos sobre un lecho de roca plana y escurridiza. Y cuando algunos de los tripulantes gritaron, nos varamos, nos jodimos, otros gritaron, se vararon, se jodieron. Y efectivamente, cuando ellos pasan, segundos después venía esta mole de fierro disparada, no sé, 8 o 9 nudos, que le pega hasta roca y encalla. Ustedes se pueden imaginar lo que debe ser frenar una nave de 2000 toneladas, frenarla en seco, de una, ¿ya? Toda esa energía cinética que trae se queda, y todo lo que está dentro, todo lo que está en el interior de la nave, tiene que verse un descalabro de esos magníficos. Hombres volando, platos, camas, colles, pedazos de caldera, tubos de vapor, todo se desbarata dentro por este tremendo impacto, ¿no es cierto? Esta tremenda energía que se tiene que liberar de alguna manera, y es justamente dentro donde pasa, ¿no es cierto? Entonces, produjo efectivamente un descalabro mayúsculo. O sea, ¿para qué vamos a hacer una cosa por otra? Cuando se da cuenta de esto, obviamente lo ve, o sea, no era ningún ciego, gira y empieza a disparar con sus 2 cañones, y empieza a dispararle a la cubierta de la Independencia, que a todo esto los hombres ya estaban haciendo abandono del buque. El pabellón, y no voy a entrar en ninguna discusión al respecto, porque hay 2 versiones al respecto, el pabellón peruano seguía flameando, pero los hombres estaban haciendo abandono, los marinos estaban haciendo abandono de la nave.
que te dice, ok, la nave no está rendida, pero los marinos se están yendo, o sea, están abandonando el combate. Potato, potato. ¿Ah? Bueno. Es en este minuto, ¿no es cierto?, cuando Condell, entre todos estos giros que estaba haciendo, ve hacia el norte y el Huáscar se estaba asomando ya por Punta Cabancha, más o menos cuarto para la una, o la una, ¿no es cierto? Y el Huáscar empieza a avanzar hacia el sur. Obviamente Condell no tenía ningún interés de seguir enfrentándose a nadie e inmediatamente pone rumbo sur, ¿no es cierto?, en demanda de Antofagasta. La Covadonga venía haciendo agua, la Covadonga no levantaba a esa altura por el peso que traía, más de 4 nudos, ya estaba metido en un problema. Bueno, entre paréntesis hay que decir que después del combate la fragata blindada de Independencia tuvo 5 muertos y 23 heridos. ¿Okay? O sea, paréntesis, hay un mito que dice que la Covadonga estuvo ametrallando la cubierta de la Independencia por 45 minutos. Dos cosas. La Covadonga no tenía ametralladora, por tanto imposible. Y segundo, si hubiese estado por 45 minutos ametrallando y solamente hubieron 5 muertos, por Dios que teníamos mala puntería. Olvídense, eso es absolutamente falso. Bueno, Huáscar pasa a la cuadra de Punta Gruesa y se da cuenta del desastre. O sea, ve la Independencia varada, intenta seguir hacia el sur con la Covadonga lejos pero alcanzable, sin embargo le llega una información de desinteligencia por parte de un asistente médico de la Esmeralda que estaba a bordo del Huáscar porque había rescatado a todos los sobrevivientes, que le dice que la Covadonga daba 11 nudos, jamás en su vida había dado 11 nudos. Pero bueno, Grau sopesa, tengo un drama en Punta Gruesa, voy a demorarme quizás cuántas horas en llegar hasta la Esmeralda, me devuelvo. Se devuelve hacia Punta Gruesa y el juicio que tiene, hay una carta que manda Grau, el presidente Bravo, y es lapidario, o sea, no puede entender cómo Moore tuvo esta especie como de visión de túnel, si ustedes quieren, como que se cegó en espolonear a la Covadonga. Bueno, obviamente suspenden toda la conclusión y eso marca el final de la batalla propiamente tal. Pero tiene unas consecuencias sumamente importantes. Aquí quiero detenerme un segundo. Yo sé que me estoy diciendo un poquito largo, pero detengamos un segundo. La forma, o sea, la más inmediata y obvia es que el Perú pierde el 37.57% de su poder naval. O sea, un tercio de su poder naval queda parado en Punta Gruesa. Así de simple. O por lo mismo, el plan de levantar del bloqueo de Iquique, que lo consiguen, eso es cierto, y de seguir hacia el sur, se desbarata por todo lo que había sucedido. Ahora es cierto que después de Grau se hizo al sur, pero ya no con la misma fuerza de antes, con la misma intensidad. En Chile, ustedes entenderán de que la alegría por la victoria de Condell, de este David contra Corazzi, fue una cuestión impresionante, ¿no es cierto? Condell es vitoriado, aplaudido por toda la población, los titulares de la prensa son increíbles, ¿no es cierto? Y poco a poco se empieza a asimilar la gesta de Prat, ¿ya? Y esa gesta de Prat empieza a opacar, si ustedes quieren, de cierta manera, a la victoria de Condell. Prat se empieza a levantar, primero el pueblo tiene un recogimiento general de pena, de dolor por la muerte de este marino que había dado su vida por proteger su bandera y la patria, pero a poco andar ese sentimiento se empieza a mutar a un sentimiento de rabia, un sentimiento de venganza. Y lo que le voy a decir no es exageración, porque fue así. Se habían colas de hombres frente a los cuarteles para enrolarse. Hubieron cuarteles que cerraron porque ya tenían sus 600 plazas listas y quedó gente afuera esperando, ¿ya? De esa manera uno se logra explicar cómo en 3-4 meses el ejército chileno pasa de los 2.995 efectivos a los 15.000 hombres que estaban en octubre en Antofagasta. ¿De dónde sale esa gente? Bueno, por esto, ¿ya? El Perú, por su parte, primero un sentimiento como de alegría, porque bueno, ganamos, hundimos la Esmeralda, levantamos el bloqueo, pero después la gente se empieza a dar cuenta, oye, pero perdimos a la independencia. Y ese sentimiento de alegría se empieza a transformar en impotencia y en rabia, ¿ya? Por tanto, por todas esas consecuencias, nosotros estamos hablando hoy día de la batalla naval del 21 de mayo, que ya dijimos. Pero por último, hay un dato o una
conclusión que no es menor, un colorario que no es menor, que es lo siguiente. Hoy día, si ustedes ven los buques de nuestra Armada, todos los buques de nuestra Armada, tienen en el puente de mando una leyenda que dice vencer o morir. Ese es el lema. Vencer o morir. En aquellos tiempos, mayo de 1879, en los timones de los buques, en la rueda, perdón, no el timón, en la rueda del buque donde se conducía el buque, estaba grabado en placas de bronce el lema Gloria y Victoria. En vez de vencer o morir, era Gloria y Victoria. Pues bien, la victoria la obtuvo Condell, sin duda alguna. Fue un actor fundamental en el dominio de la ruta marítima, su victoria sobre la independencia en Punta Arenas. Pero la gloria la tiene Prat. Y la gloria no es de la época, llega hasta el día de hoy. Y es posible que sea eterna. No lo sé. Pero sí su sacrificio, su arenga, todo lo que hizo, todo lo que Prat representó y representa hoy día, ¿no es cierto?, nos produjo un cambio fuertísimo dentro de la población civil, que de repente se dieron cuenta de que había una guerra, que la guerra estaba lejos, sí, estaba 7 días navegando, 6 días navegando, Antofagasta aquí que estaba lejos todavía, pero de repente, chuta, estamos en guerra, y todo Chile se empieza a unar en un solo esfuerzo, que era ganar la guerra. Es lo que se llama la nación en armas. Eso, amigos míos, dejamos hasta acá. Se me olvidó decir algo al principio, lo voy a decir ahora. Por favor, suscríbanse, porque el botoncito que está abajo no cuesta dinero, no hay que sacar tarjeta de crédito ni débito, nada, solamente apretar el botón